esta serie de seminarios a través de nuestras plataformas electrónicas. En esta intervención pretendo revisar las estrategias terapéuticas más evaluadas en el tratamiento farmacológico de la enfermedad COVID-19. Pretendo revisar algunos aspectos farmacológicos importantes, la evidencia que ha sido publicada en últimos días y espero que encuentren interesante de lo que voy a platicar. Durante esta intervención, los invito a que si tienen alguna duda o comentario, lo hagan a través del chat del Facebook. Al final hemos destinado un espacio para responder a las preguntas que vayan surgiendo a través de esta conferencia. Entonces, pues, adelante, empecemos. Por favor, la primera. Para empezar, tenemos que poner en contexto que esta enfermedad, como saben, a esta altura de la pandemia, todos sabemos que la enfermedad COVID-19 es causada por un coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Este virus tiene algunas características interesantes y muy relevantes para su posible tratamiento. En este dibujo, que pertenece a una presentación del doctor Jorge Alcocer, se observan algunas características inherentes del virus. Para empezar, una espiga de glucoproteína que corresponde a esta estructura del coronavirus que le da precisamente esa forma de corona. Esta estructura se ha vinculado a su responsabilidad a la unión con la célula que va a ser infectada, además de la fusión a la membrana de esta célula. Como ustedes observan, este es un virus que tiene RNA, es un RNA virus, y también se puede observar que parte de su estructura corresponde a una membrana de grasa, a una membrana de lípido. Por esa circunstancia, la insistencia a que nos lavemos las manos, a que lavemos superficies con agua y jabón, porque el agua y el jabón es suficiente para interrumpir, para romper esta estructura del virus y también inactivarlo. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cómo le hace este virus para que tengamos infección? ¿Cuál es su fisiopatogenia? Como ya dijimos, a través de estas proteínas de la corona, de la espiga, se une a un receptor que está presente en algunas células de nuestro organismo. Este receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto es importante porque hay muchos de estos receptores en algunas células que están en nuestro sistema respiratorio, en específico en unas células que son las encargadas de la ventilación, la oxigenación del cuerpo. Estos, en este caso, son los neumocitos tipo 2. Este proceso, este receptor en específico, al inicio nos causó mucho problema, mucha suspicacia, porque tenemos medicamentos en gente que está tratada para hipertensión arterial, donde la expresión de estos receptores está aumentada. Pero bueno, eso vamos a platicar un poquito más adelante. Tengan en cuenta su unión a este receptor. Después sucede un proceso de endocitosis, entra el virus a la célula, después libera su material genético, este RNA, y el RNA interactúa con la maquinaria celular, haciendo que nuestra maquinaria, la maquinaria de las células,
cree más copias del virus, exista un proceso de replicación viral. Una vez que se han replicado estas copias del virus, el virus pasa a un proceso de capacitación, de acondicionamiento para que pueda ser liberado de la célula y este virus puede infectar a células adyacentes, a células que estén cercanas a este neumocito, o también puede ser que como está en la vía aérea, a través de las gotitas de saliva que salen cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos, infecten a alguien más. Esa es la circunstancia que nos ha hecho que tengamos este distanciamiento físico de otras personas. Es muy fácil que exista transmisión a través de las gotitas de saliva, a través de manos contaminadas, y entonces esa es la razón por la que permanecemos en cuarentena. La que sigue, por favor. Además de este proceso infeccioso de replicación viral, eh, ocurre que se activa nuestro sistema inmune, como se activa ante cualquier agresión por infección. Esa razón, esta circunstancia hace que nuestro organismo empiece a experimentar algunos signos y síntomas y entonces se puedan observar algunas características clínicas en el desarrollo de la enfermedad. Ustedes pueden ver tres etapas claras en el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Primero, hay una etapa que denominamos de infección temprana, donde nosotros observamos síntomas clásicos de una infección de vías aéreas superiores, ¿no? Nosotros podemos presentar fiebre, podemos presentar tos seca, dolor de cabeza y en específico se ha documentado para esta enfermedad pérdida de la percepción olfativa, anosmia. ¿Cómo explicamos estos síntomas? Como ya les comenté, el virus entra a la célula, nuestro sistema inmune reconoce a esa partícula como extraña, se libera una respuesta inmune, entre ellas interleucinas. Las interleucinas, como ustedes saben, eh, son mediadores de varios procesos, entre ellos la fiebre, el proceso de eh, patogenia sobre los neumocitos van a provocar la respuesta de tos y pues bueno, el dolor de cabeza y la anosmia corresponden la primera a una expresión de la fiebre, por ejemplo, y en el caso de la anosmia se ha observado que hay tropismo, hay una afinidad del virus por las terminales nerviosas del nervio olfativo, ¿no? Después de este periodo de infección temprana, puede haber una fase donde hay dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria se debe a la alteración, a la modificación de los neumocitos, ¿no? Los neumocitos dejan de funcionar y entonces no hacen bien su trabajo, no se ventila bien. Y hay dos momentos de este proceso de dificultad respiratoria. Uno, donde es leve, no puede recibir de una forma no invasiva un suplemento de oxígeno, y otro proceso que es más grave, donde se necesita la intervención de soporte respiratorio mecánico, y entonces tenemos que sedar al paciente y lo tenemos que intubar y todo este asunto de la ventilación mecánica asistida. Al mismo tiempo, puede ser que en la etapa 3, nuestro sistema inmune esté sobre reaccionando a esta enfermedad. Como sabemos, esta es una cepa de virus nueva, nadie tenemos inmunidad ante el contacto con esta enfermedad y entonces el sistema inmune
en algunas ocasiones reacciona de forma exagerada. Esta circunstancia promueve una fase de hiperinflamación que lleva a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta inflamación o este proceso inflamatorio, cuando alcanza al endotelio vascular, puede provocar trombos y entonces esa circunstancia guía a otra serie de alteraciones que se han visto en la expresión grave de la enfermedad COVID-19. La que sigue, por favor. Estos escenarios ya vimos qué pasa a nivel celular, ya vimos qué pasa en la expresión clínica. Estos escenarios clínicos pueden tener diferentes desenlaces dependiendo de las características de los pacientes. El primer escenario, esta gráfica también es del doctor José. El primer escenario, ustedes pueden observar que la gente se infecta, cursa con un periodo donde no tiene ningún tipo de síntomas, es asintomática, y su sistema inmune reacciona de una forma adecuada y normal, y entonces nunca exhibió ningún tipo de síntomas. Estos llamamos a estas personas como portadores asintomáticos. Eso no significa que estas personas no puedan infectar a alguien más. Eh, durante una ventana de 14 días, estas personas desde su infección son portadoras del virus y pueden transmitirlo. Esa es otra de las razones por las que es importante permanecernos en aislamiento. Otro escenario es en el que alguien se infecta, después hay síntomas respiratorios leves. Esta manifestación clínica, como que tenemos una gripa, nada más, una infección respiratoria aérea pasajera, todos nos hemos sentido así, nos hemos enfermado de gripa, buqueamos unos 2, 3 días y se acabó, ya estamos bien para lo que sigue, ¿no? Entonces, este escenario también ocurre en otro segmento de la población. Ahí, si ustedes observan, el proceso de infección, el proceso en que puede transmitir el virus, se alarga desde que empezó con los síntomas hasta 14 días después. Después hay un escenario donde eh, la expresión clínica de la enfermedad lleva a la hospitalización de la persona. No puede respirar. Hemos observado en la clínica que hay gente que llega a los hospitales saturando abajo de 80%, 70%, 60% de una forma increíble porque paulatinamente se está deteriorando la posibilidad de ventilar, de oxigenar la sangre y esto lleva a que tengamos que intervenir, tengamos que suplementar oxígeno de una forma no invasiva y en el otro escenario donde se tiene que suplementar oxígeno de forma invasiva a través de ventilación mecánica y el proceso puede desencadenar en esta falla orgánica múltiple que ya mencioné y puede terminar en la muerte de la que sigue, por favor. Entonces, ustedes ven que existen, de acuerdo a las características del virus, existen varios lugares donde podemos intervenir desde el punto de vista farmacológico para que esta infección no suceda o para que su expresión sea menor. He colocado algunas X en rojo diciendo dónde podríamos intervenir. Una X está en la unión del coronavirus con el receptor de enzima convertido en angiotensina 2. Otra puede ser en el proceso de replicación del virus cuando utiliza la maquinaria celular nuestra para hacer sus copias.
Otro puede ser en el proceso de maduración del virus y que pueda ser liberado para que siga infectando. Y otra, inhibiendo el proceso de la hiperrespuesta inmune exagerada que puede llevar a este escenario de falla orgánica. Eh, tenemos eh, posibilidad de desarrollar medicamentos para cada una de estas etapas. De hecho, lo hemos hecho para otros virus. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se hace? Esto se requiere una serie de pasos en el desarrollo de nuevos medicamentos que se inician con elaborar una molécula que puede intervenir en alguno de estos pasos. Vamos a poner como ejemplo el acoplamiento del virus sobre el receptor de enzima convertida en angiotensina 2. Alguien tiene que diseñar una molécula para que interfiera con esa unión. Primero se hace desde el punto de vista preclínico, utilizando células aisladas, después utilizar animales de laboratorio, ratas, conejos, monos, otros mamíferos. Eh, Después de esa fase, cuando ya observamos que tanto el receptor es afectado, el coronavirus no se pega, eh, pasamos a una fase de investigación en seres humanos. Normalmente se utiliza en esta fase seres humanos que son sanos. Son ensayos que se utilizan para demostrar la seguridad del medicamento que estamos proponiendo. En ese sentido, utilizamos muy poquitos sujetos en un lugar especializado para hacer estas mediciones. Vemos cómo se comportan las concentraciones del medicamento en el humano, es decir, cómo está su proceso de absorción, cómo está su proceso de distribución, cómo está su proceso de metabolismo y eliminación, y si esta interacción con el ser humano es segura o no. Después viene una fase 2, donde utilizamos generalmente ya gente que tiene la enfermedad, utilizamos diferentes dosis del medicamento que estamos proponiendo, eh, utilizamos un número mayor de sujetos, decenas de pacientes. Si esto sale bien en cuanto a seguridad y ver la eficacia potencial de alguna de las dosis que buscamos, escalamos a una fase 3, donde incluimos a miles de pacientes en muchos lugares del mundo con características poblacionales específicas y vemos la efectividad y la seguridad del medicamento propuesto. Una vez que esto termina, toda la información llega hacia las autoridades que se encargan de autorizar medicamentos, las agencias regulatorias nacionales, en Estados Unidos FDA, en México COFEPRIS, y entonces se da la autorización para que se pueda vender. De todo esto que les estoy diciendo, nos tardamos entre 5 y 10 años. No podemos esperar a el desarrollo de un medicamento ante una enfermedad de este tipo, ¿no? Una pandemia. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar algunos medicamentos que ya pasaron por todas estas etapas para otras enfermedades, para otras infecciones virales y como vamos a ver, para otros escenarios clínicos que se asemejan a lo que les he estado platicando. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Eso. Entonces, esto, aquí ustedes ven eh, en azul los principales medicamentos, los principales fármacos que hemos estado utilizando para la investigación en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Eh, el primer hexágono azul dice cloroquina, hidroxicloroquina. Este medicamento lo conocemos desde hace mucho, sabemos cuáles son las dosis que se pueden utilizar en la gente, sabemos cuál es su perfil de seguridad, sabemos cómo lo podemos administrar. Esto
tiene dos utilidades en la terapéutica actualmente autorizadas para el tratamiento de una enfermedad parasitaria por Plasmodium, que se llama malaria, y también en algunos escenarios donde el sistema inmune no está funcionando bien. Tal es el caso de lupus y la artritis reumatoide. Eh, Vamos a hablar en específico de cloroquina y hidroxicloroquina más adelante. De hecho, vamos a hablar en específico de cada uno de estos, pero les adelanto que la circunstancia que más nos preocupaba en el tratamiento en el tratamiento con esta estrategia terapéutica era el alargamiento del intervalo QT que puede provocar arritmias. Generalmente, los ensayos que se hicieron utilizando cloroquina, hidroxicloroquina para COVID-19, utilizaban un macrólido, un antibiótico, acitromicina o claritromicina, que desde el punto de vista farmacológico inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante la unión a la subunidad ribosomal sintética. Bueno, otro fármaco que también se exploró fue lopinavir ritonavir. Este es un antiviral que es un inhibidor de proteasa útil para el tratamiento de infección por VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana. Este paso de inhibición de las proteasas hace que no alcance el virus su proceso de maduración y entonces no tenga infección. La circunstancia preocupante con el uso de ritonavir, lopinavir, es que su metabolismo es a través de una enzima crucial que está involucrada en el tratamiento en el metabolismo de más del 70% de los fármacos, que se llama citocromo P450-3A4, y ahorita les voy a decir un poquito más acerca de eso. Otro medicamento que también se ha explorado es el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que sirve para eh, modular la respuesta inmune a través de interleucina 6. Y otro fármaco que también es muy famoso, el remdesivir, que es un análogo de nucleótidos, y ahorita vamos a platicar más al respecto. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de cloroquina e hidroxicloroquina, les he puesto una tabla donde se observa la biodisponibilidad de alguno de los medicamentos, cuál es el porcentaje de excreción urinaria, cuál es su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, cuál es su velocidad de eliminación de depuración renal, cuál es su volumen de distribución. Este es un parámetro bien interesante que ahorita vamos a platicar. Cuánto tiempo dura circulando en la sangre, la vida media, cuál es el tiempo máximo que alcanza la concentración y su concentración máxima. Esos dos parámetros en este momento no son tan importantes, pero bueno. Hablando del volumen de distribución. El volumen de distribución es un parámetro farmacocinético que nos habla a qué porcentaje o a qué similitud de volumen corporal llega a distribuirse el fármaco. Hay, ustedes saben, diferentes compartimientos en el organismo. Existe el volumen intravascular, el volumen intravascular intersticial, también el intracelular y también el de otros compartimentos como el de la grasa, que es un poquito más difícil de medir. Nosotros sabemos que el volumen que existe adentro de los vasos sanguíneos anda entre 3 y 5 litros, más o menos. Entonces, si nosotros decimos que el volumen de distribución de un fármaco está en ese rango, podemos decir que alcanza a este segmento corporal. Fíjense ustedes en el volumen de distribución de cloroquina e hidroxicloroquina. 132 litros y 525 litros. ¿Eso qué significa? Eso significa que llega a todos los segmentos corporales del organismo. Esa es la razón por la que se pensó en utilizarla en esta enfermedad en específico. Si tenemos un medicamento que llega a todos los segmentos corporales,
y puede modificar alguna fase de la replicación o en este caso de la unión de el virus con su receptor, pues es buena idea, ¿no? Esa es la teoría. Lo que hace la cloroquina y la hidroxicloroquina es modificar el pH tanto dentro de la célula como en su exterior y entonces dificulta que el virus se una a su receptor y también se libere de las vacuolas de endocitosis. Eh, Se hicieron algunos estudios in vitro para demostrar este efecto. De hecho, también se utilizó para algún tratamiento de otro tipo de virus, pensando en este mismo mecanismo, y fue más o menos exitoso. Además, nosotros utilizamos a la cloroquina y la hidroxicloroquina como un modulador de la respuesta inmune. Y entonces, los que pensaron en su posible utilidad dijeron, aplica o es útil en dos tipos de fase o de mecanismo de infección, ¿no? Primero, impide que exista esta replicación viral a través de la no unión a las células por el cambio de pH y también modula la respuesta inmune alterada o exagerada por parte de las células nuestras, ¿no? Entonces, son dos mecanismos que podrían ayudar al proceso de tratamiento de COVID-19. Por otro lado, los macrólidos, en específico la acitromicina, se ha utilizado para el tratamiento de otros tipos de virus. Por ejemplo, sabemos que es un antibiótico, pero se utilizó para tratar el virus sincitial respiratorio, por ejemplo. Y también sabemos, la que sigue, por favor, que la citromicina ayuda a la respuesta inmune. Ustedes pueden ver del lado derecho una serie de citocinas, de mediadores inflamatorios, que son alcanzados desde el lado derecho en rosa por la citromicina y por el lado izquierdo por cloroquina, hidroxicloroquina en amarillo. Y entonces estos mediadores inflamatorios son inhibidos, son modulados a través de cloroquina y también por acitromicina. Y entonces les he puesto una lista de ensayos preclínicos donde se observó que efectivamente la cloroquina con el macrólido, con acitromicina o claritromicina, impedían el proceso de infección viral y además modulaban la respuesta inmune, ¿no? Eso es desde el punto de vista teórico. Pero se tienen que hacer estudios clínicos. ¿Qué pasó con los estudios clínicos? La que sigue, por favor. El primer estudio que se publicó en el New England, donde se hizo un estudio observacional de pacientes que recibían hidroxicloroquina y lo que se pretendía observar era la asociación entre hidroxicloroquina y los desenlaces. Esos desenlaces podían ser que requiriera ventilación mecánica asistida, intubación o que la gente muriera. Si ustedes observan la gráfica de la derecha, no existió diferencia entre los que recibieron hidroxicloroquina y los que no recibieron hidroxicloroquina para el desenlace, ¿no? Esa fue la primera circunstancia que un poquito decepcionó a los que empezaron a utilizar este tipo de tratamientos para enfermedad. La que sigue. Otro estudio que fue publicado precisamente hace una semana en una revista que se llama The Lancet, hizo un estudio mucho más grande. En el estudio anterior fueron decenas de personas. En este estudio fueron miles de personas. Eh, es bien interesante lo que reportan aquí. Para empezar, dado el número de pacientes que fueron reclutados para este ensayo donde se evalúa la cloroquina o la hidroxicloroquina en combinación con un macrólido, acitromicina, claritromicina, para los desenlaces de la enfermedad, ustedes pueden ver
que incluyeron hombres, incluyeron mujeres, incluyeron personas de diferentes características étnicas. Hay gente caucásica, hay gente de raza negra, hay hispanos, hay asiáticos, hay nativos americanos, y eso bueno, les permitió hacer un análisis para cada tipo de población. Eh, Cabe mencionar que para esta intervención para la Facultad de Medicina en Facebook, habíamos contemplado presentarlo el jueves pasado. Si eso hubiera pasado, entonces no les habría dicho esto, porque esto es recientemente publicado. La que sigue, por favor. Entonces, les he puesto en unos recuadros rojos del lado izquierdo algunas cosas que me gustaría analizar con ustedes. Primero, esta es una tabla que nos dice cuáles son los factores de riesgo de muerte. De si el punto está hacia el lado derecho, hay más riesgo de muerte. Si el punto está hacia el lado izquierdo, hay menos riesgo de muerte. Observen ustedes que el simple hecho de pertenecer a un segmento de ser latino, de ser hispano, es un factor de riesgo. Ese es el primer recuadro que ustedes pueden observar. Después, si la gente tiene diabetes, si tiene hipertensión o tiene hipertrigliceridemia, aumento de los lípidos o colesterol en la sangre, también aumenta el riesgo de muerte, es riesgo de muerte. Después, el último cuadro de rojo, se observa lo que quería evaluar el estudio. La presencia o el tratamiento de hidroxicloroquina, de cloroquina o de hidroxicloroquina, cloroquina más un macrólido aumenta el riesgo de muerte. En específico, de su lado derecho, está relacionado con arritmias ventriculares. Mientras más a la derecha está, significa que tienen más riesgo de arritmias ventriculares y, pues bueno, esa es la razón. Algo también bien interesante en esta gráfica es que se acuerdan que el coronavirus se pega a un receptor que es el receptor de la enzima convertida en angiotensina 2. Del lado izquierdo ven el cuadrito verde que dice que disminuye el riesgo de muerte a las personas que toman inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los pacientes que tienen hipertensión y están siendo tratados con captopril, enalapril o algún otro análogo de estos. Entonces, esto es interesante porque lo que nosotros habíamos supuesto al inicio de que estas personas tal vez estarían en mayor riesgo de agravamiento de la enfermedad es al contrario. Los inhibidores de enzima convertida de angiotensina de alguna forma protegen a estos pacientes que tienen hipertensión y tienen la enfermedad. La que sigue, por favor. Entonces, a través de estas observaciones, la semana pasada también la Organización Mundial de la Salud dijo que por lo menos en sus estudios no se debe de continuar el brazo que evalúa a hidroxicloroquina o cloroquina con macrólido por el aumento de riesgo de arritmias ventriculares y por ende muerte. Esa fue el desenlace de esta observación, de estas publicaciones que han salido recientemente. Otro de los fármacos que se ha evaluado es este, que es lopinavir ritonavir. Como ya les mencioné al principio, es una combinación de inhibidores de proteasa. Ustedes pueden observar en el esquema de arriba que interviene en la última fase, que es una fase donde el virus madura y entonces puede ser infeccioso. Esa es la teoría que ayudó a que pudiéramos utilizarlo. La circunstancia del lopinavir ritonavir atraviesa más por su proceso metabólico. Si ustedes se fijan, en la columna de excreción urinaria, lo que se elimina por vía urinaria es bien poquito, 3% o menos de 3%. Eso nos está diciendo que su metabolismo es principalmente, bueno, en este caso, su metabolismo es principalmente hepático y es a través de un sistema microsomal
que se llama CYP3A4. Este citocromo es el encargado del metabolismo de más del 70% de los medicamentos que nosotros consumimos. Y no solamente eso, el ritonavir en específico es inhibidor de ese sistema enzimático. Eso que estuvo pensado así porque el opinavir aumenta sus concentraciones plasmáticas al ser coadministrado con ritonavir y entonces obtenemos mayor concentración de este fármaco, de esta droga, en el organismo y entonces afecta a más número de células y tiene un mejor efecto antiviral. Eso desde el punto de vista teórico también está bien, pero si nosotros lo extrapolamos a un escenario donde alguien que tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene enfermedad gástrica, tiene hipercolesterolemia, está tomando otros muchos fármacos, entonces la posibilidad de interacción farmacológica es muy alta y entonces también la presencia de reacciones adversas también es alta, ¿no? ¿Qué pasó con el ritonavir, lopinavir en los estudios clínicos? La que sigue, por favor. Este fue uno de los primeros estudios que se publicaron en una serie en China, donde se esperaba ver cuál era el cambio en los días de mejoría después del tratamiento con lopinavir, con ritonavir. Como ustedes pueden ver en las gráficas que están a los lados, no hubo diferencia con el placebo. La gráfica que está abajo implica o dice que no hubo diferencia con la disminución de carga viral en comparación con el placebo. No hubo diferencia, no resultó como buena idea y entonces muchos investigadores lo desestimaron. La que sigue, por favor. Después hubo una combinación de diferentes antivirales, interferón beta 1, lopinavir, ritonavir y ribavirina. Esto dado todo junto con un cóctel de antivirales. Esta estrategia farmacológica lo hacemos de forma rutinaria para algunas enfermedades de difícil control. Lo vemos en el Helicobacter pylori, por ejemplo, lo vemos para VIH, donde hacemos una combinación de diferentes antivirales en comparación de ritonavir y lopinavir solos. Estos estudios demuestran una mejor desempeño, pero fíjense que únicamente incluyen decenas de pacientes. En el grupo de la combinación de antivirales, 86 en comparación de 41, donde había lopinavir y ritonavir. Ahí los días de hospitalización disminuyeron. En el grupo de los muchos antivirales fueron en promedio 9 días en comparación de casi 15, 14 en el grupo donde hubo únicamente lopinavir y ritonavir. Y además, también este grupo de investigación midió cuál era el tiempo en donde se hacía negativo el examen de carga viral. Ustedes pueden observar que el tiempo en diferentes matrices biológicas eh, fue menor en el grupo de donde se utilizan muchos antivirales en comparación del grupo donde se utiliza lopinavir y ritonavir solos. A mí me llamó la atención y también los investigadores lo evaluaron de una forma muy precisa. Nosotros podríamos pensar, por lo que les acabo de decir, que su interacción con sistemas metabólicos cruciales en el citocromo P450, la incidencia de reacciones adversas en el grupo donde hay muchos antivirales iba a ser más grande. Los investigadores dicen que no, que el perfil de seguridad en ambos grupos de tratamiento fue similar y entonces, pues bueno, este cóctel de antivirales requiere más evaluación porque si se fijan son muy poquitos pacientes, son muy poquitos sujetos. Tiene que ser evaluada, pero bueno, aquí ya se ve un poquito de luz, un poquito de diferencia
entre los desenlaces clínicos. La que sigue, por favor. Otro medicamento que está siendo evaluado es el tocilizumab. El tocilizumab es un inmunomodulador, interfiere entre la unión de la interleucina 6, es una citocina proinflamatoria, con su receptor. Y no solamente, bueno, además de intervenir con el proceso de las propias acciones de interleucina 6, interfiere con otros procesos inflamatorios y por eso está siendo evaluada en el proceso último, ¿no? En el proceso donde existe esta tormenta de citocinas, donde hay una respuesta inflamatoria exagerada y entonces podemos de esa forma mitigar un poco el proceso de daño orgánico múltiple. Esa es la teoría. ¿Qué sabemos del tocilizumab? El tocilizumab, como modula la respuesta inmunológica, es utilizado para enfermedades de este tipo, de reumatoide, lupus, etc. ¿Qué se ha observado durante su uso? Durante su uso se ha visto que como modula la respuesta inflamatoria, entonces hay una mayor incidencia de infecciones si nosotros lo utilizamos, en específico infecciones de vías respiratorias altas. Entonces, ahí ya no me suena tan atractivo. También, en algunos casos, se ha observado que hay perforación gastrointestinal, perforación vinculada a un padecimiento que se llama diverticulitis, una inflamación de una parte del intestino. Y también eh, se ha visto que durante su uso hay algunas personas que su cuerpo hace anticuerpos contra el tocilizumab. Hay anticuerpos ante tocilizumab y entonces eh, la respuesta que se recibe en algún tiempo pues es menor a la que ocurrió al principio. Eh, También es una buena opción, pero sigue en evaluación por estas cosas que les estoy comentando. La que sigue, por favor. Remdesivir. Remdesivir es el más nuevo de toda esta serie de medicamentos. Eh, en todos los casos anteriores lo utilizábamos para algunas enfermedades que ya conocíamos. Los perfiles cinéticos ya los teníamos. El perfil de seguridad ya lo conocíamos. Sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. En el caso de Remdesivir, fue desarrollado para el tratamiento de otras enfermedades virales, ébola. eh, Hace poquito que hubo una una epidemia de ébola en África. Entonces empezaron a desarrollar este medicamento, lo probaron y pues observaron que no era tan efectivo y su perfil de seguridad no era tan halagador en comparación de otros medicamentos y por eso se descartó. Eh, Sucedió que eh, sale coronavirus SARS-CoV-2, entonces hicieron estudios in vitro, vieron qué tanto funcionaba Remdesivir y sucede que les fue bastante bien en estos primeros ensayos. ¿Qué es el Remdesivir? Remdesivir es un profármaco, es un análogo de nucleótidos, ¿se acuerdan? Los nucleótidos son parte de la formación de código de RNA o DNA, uracilo, que es en caso del RNA, tirosina en caso de DNA, bueno, en este caso estamos hablando de RNA, y este es un análogo de nucleótido de adenosina en específico. ¿Eso qué significa? La que sigue, por favor. Eso significa que cuando el virus llega y interactúa con los otros maquinaria celular para replicar su RNA, va a incorporar a esta molécula de fármaco de remdesivir en lugar de adenosina y entonces cuando genere las proteínas o cuando genere al virus va a tener fallas y va a ser ineficaz, no va a ser infectante, va a hacer que el virus no lo haga bien, ¿no?
De esa forma, desde el punto de vista teórico, pues es una estrategia interesante para el tratamiento. La que sigue, por favor. En este momento, Remdesivir es una posibilidad en el tratamiento, en el uso experimental. A mí me llaman la atención varias cosas por mi formación, ¿no? De la farmacología y mi influencia de varios químicos y el asunto de las formulaciones farmacéuticas. Este medicamento es de administración intravenosa, ¿no? A diferencia de cloroquina, a diferencia de acitromicina, a diferencia de lopinavir y ritonavir, que se administran por vía oral, este se administra por vía intravenosa. Esa es la primera circunstancia que limita su uso, ¿no? Se han observado alteraciones o reacciones adversas cuando la velocidad de infusión intravenosa es errónea, es muy rápida. Hay hipotensión, igual que otros fármacos que se administran por vía intravenosa. Lo que me llama la atención es que tiene un excipiente que se llama ciclodextrina, que es particularmente dañino cuando se acumula en el riñón. Eh, Veamos cuáles son las características de nuestra población. Estoy hablando de México, ¿no? Gente que tenemos sobrepeso, gente tiene diabetes, que tiene algún grado de insuficiencia renal. Y entonces la posibilidad de que exista una mayor toxicidad renal aumenta por el vehículo de ciclodextrina. Esta información ha sido divulgada por la FDA, esto es público. También se ha observado que aumentan las enzimas hepáticas, es decir, puede vincularse a un proceso inflamatorio del hígado, aumentan las transaminasas. Y también eh, se ha visto en algunos casos que esto puede modificar o de plano hacer que lo descartemos como terapia en alguien que tenga insuficiencia hepática, evidentemente, o insuficiencia renal. La que sigue, por favor. ¿Qué dicen los estudios clínicos? Bueno, ya dijimos, en teoría, interviene con la replicación viral, está bien, pero veamos cómo le fue en los estudios clínicos. Esto se publicó en Lancet. Eh, Ustedes pueden observar que en los grupos de tratamiento, observen los grupos de tratamiento, en el que hay remdesivir son 158 personas, en el placebo hay 78. En el grupo remdesivir, además, igual que en el placebo, se permitió la administración de interferón alfa 2B, se permitió la administración de lopinavir, ritonavir, se permitió la administración de antibióticos, presumimos de este orden de los macrólidos, acitromicina, claritromicina, y también la administración de corticosteroides. Como sabemos, los esteroides también son moduladores de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, podríamos pensar que esa fue la razón por la que los utilizaron. Entonces, observen en la tabla de abajo cuáles son los días que se necesitaron para mejorar. En el grupo de Remdesivir, donde también se permitían el uso de los otros antivirales y otros medicamentos, se tardó 21 días para mejorar en comparación de 23 contra el placebo. La diferencia, 3 días, bien poquito. Y también se observó cuál era la mortalidad al día 28. En el grupo de Remdesivir, junto con todos los demás, fue de 22, en el grupo de placebo fue de 10, ¿no? Entonces, ahí no estaba tan halagador el panorama. La que sigue, por favor. La semana pasada, el 22 de mayo, se publicó en el New England esta otra evaluación donde se evalúan un poquito más de pacientes, 538 en el brazo de Remdesivir y 521 en el brazo de placebo.
ustedes observen la diferencia de recuperados, 334 versus 273. El tiempo de recuperación, 11 días para remdesivir, 15 días para placebo, igual, 4 días, que no nos dice mucho. Y algo que fue no estadísticamente significativo, la diferencia entre mortalidad. Al día 14, 32 en remdesivir, 54 en el placebo. Los investigadores argumentan que si esto se conduce en más pacientes y lo generalizamos más, entonces veríamos una diferencia diferente y significativa. Y estos cambios sutiles en el curso de la enfermedad son lo que se está viendo como promisorio, porque en realidad no tenemos mucho. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos en este embudo grandote del tratamiento farmacológico, de lo que estamos tratando de hacer, los antivirales que ya mencioné, algunos otros fármacos como la ivermectina, como la nitazoxanida, que también se está postulando que pueden modificar el proceso de interacción del virus con las células de nuestro organismo, la ribavirina también. Por otro lado, también se está viendo cuál es la influencia de algunos medicamentos, algunos fármacos sobre la respuesta inflamatoria. Ahí hay algunos cannabinoides como cannabidiol, por ejemplo, el CBD, que se ha visto que modula la respuesta inmune. Bueno, hay que probarlo. Todas estas intervenciones hay que probarlas, hay que hacer estudios clínicos, hay que ver cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, cuáles son los desenlaces, porque de otra forma no se puede llegar a una estrategia terapéutica adecuada. Los anticoagulantes que no mencioné en esta última etapa de la infección, sabemos que existe este estado de procoagulación mediado por el endotelio inflamado y entonces dar anticoagulantes puede favorecer desenlaces. Esa parte también se tiene que evaluar y está siendo evaluada. Y nosotros desde nuestros hospitales, desde los institutos nacionales, desde las unidades periféricas, estamos evaluando cómo están respondiendo a las diferentes terapias. Insisto, si hubiéramos tenido esta reunión la semana pasada, habría datos diferentes y mi enfoque habría sido diferente. Cuando estudiamos medicina, sabemos que tenemos que estar leyendo todo el tiempo para las actualizaciones y en este caso tenemos que estar leyendo todos los días, a todas horas prácticamente, porque cada minuto aparecen cosas nuevas. De hecho, antes de empezar esta transmisión, vi si había algo nuevo en el New England o alguno de estos lugares diferentes. La que sigue, por favor. Eh, ¿Tendríamos algo de esperanza? Sí, sí, tenemos algo de esperanza. A pesar de que ya vimos que con los medicamentos no nos va tan bien, se está probando ya la vacuna, ¿no? La vacuna que es un rollo recombinante de adenovirus tipo S vectorizada para COVID-19. Igual era de esperarse, son bien poquitos sujetos, son 36 sujetos por grupo. Inmunidad a los 14 y los 28, se vio que sí hay inmunidad, pero bueno, igual hay que ir paso a paso, hay que ir viendo qué va pasando conforme va avanzando el proceso del desarrollo, ver que sea seguro, ver que sea eficaz, máxime si es una vacuna, ¿no? La que sigue, por favor. Eso también salió la semana pasada, la recomendación para la disfunción olfatoria. La recomendación son suplementos de omega 3, de ese tamaño, imagino. Inclusive alguna terapia con vitamina A intranasal. Todo esto de la mano de profesionales, de la mano de médicos. Acérquense a sus médicos, no se automediquen. Eh, Como dije, la que sigue, por favor. eh, es bien importante que tomemos con cautela todo lo que se dice, todo lo que, digo, salió
un presidente de un país vecino del norte de México a decir que la cloroquina era lo que necesitábamos para el tratamiento. Y bueno, una semana después sale la evidencia de que aumenta el riesgo de muerte y aumenta el riesgo de arritmia, ¿no? Tenemos que tomarlo con cautela, no automedicarnos, ir esto, la terapia de la mano con profesionales de la salud. Y pues agradezco mucho su atención, agradezco mucho a la Facultad de Medicina, eh, Comunicación Social, Karen Corona, todo su equipo, por hacer esto posible. Muchas gracias. Estoy viendo si hay algunas preguntas. Estoy viendo unas preguntas. Aquí dice, la FDA no ha discutido esto cuando Trump promueve este. Sí, o sea, son dos circunstancias. Son la cuestión política, la cuestión de terapéutica, la prescripción basada en evidencia, ¿no? Lo que debemos promover desde el Departamento de Farmacología, desde nuestra actividad de prescripción, ¿no? Ver por qué estamos prescribiendo lo que prescribimos, ir hacia la evidencia, a lo que está publicado, qué le ha pasado a la gente que ha estado eh, vinculada a este tipo de tratamientos. Como ya vimos, aumenta el riesgo de arritmias ventriculares. Publicamos hace bien poquito para el Instituto Nacional de Cardiología las implicaciones cardiovasculares de todas las terapias. Evidentemente, sí hay un mayor riesgo de esta circunstancia. No, si esto lo hubiera visto Trump, seguramente hace una semana no lo habría dicho, pero bueno, sabemos que en ese país hay otro tipo de cosas, está en un proceso electoral, hay muchas cosas que meten ruido. Lo que sigo recomendando es, y lo que siempre digo es, no a la automedicación, que todas las terapias que se decida implementar vayan de la mano de, eh, de, un, de un profesional de la salud, y de esa forma podemos estar ciertos de que nuestro médico va a minimizar el riesgo, va a decir qué estrategias tenemos que tomar, qué circunstancias tenemos que minimizar, qué medicamentos no podemos tomar al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay medicamentos que tienen esta interacción con sistemas enzimáticos tan comunes como los procinéticos, los que se usan para el reflujo gastroesofágico, contra la gastritis. Los inhibidores de bomba de protones tienen eh, interferencia con estos sistemas enzimáticos, y entonces sabemos que tenemos que limitar eh, esa, esa circunstancia. Bueno, entonces, sigan escribiendo sus preguntas, les daremos contestación por esta vía. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar la transmisión. Agradezco mucho a todos, que estén muy bien. Hasta luego.